Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Los Fagotes. Continuamos el 2021 luego de nuestro primer episodio del año y en esta oportunidad tengo la dicha de volverme a encontrar con un compañero, con un colega. Un amigo que tuve la oportunidad de conocerlo en persona hace varios años, pero que su carrera no paró ahí en ese momento, sino que él continuó estudiando, continuó con su carrera, continuó echándole pichón, como decimos en Venezuela, con el fagot, y hoy en día ha logrado muchísimas cosas que me encantaría que compartiera con todos nosotros. Así que les voy a presentar a Rick Barrantes. Rick, bienvenido al podcast de los fagotes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Ismael, muchísimas gracias por la invitación y un gusto volver a verlo y compartir otro rato agradable. Claro que sí, yo también estoy muy contento, Rick, de tener la oportunidad de encontrarnos nuevamente. Lamentablemente no en San José, una ciudad, un país que me gusta muchísimo, que he tenido la oportunidad de visitar en un par de oportunidades, pero bueno, ya tendremos la oportunidad de encontrarnos en algún lado, en algún momento, y de volver a tocar fagot, porque aquella vez que nos encontramos en Costa Rica tocamos un poquito y la pasamos muy bien junto a tus compañeros también, ¿no? Rick, bueno, nada, ya hice la introducción, así que cuéntanos tú eres el que nos vas a contar sobre tu historia y todo lo que estás hecho, todo lo que estás haciendo y lo que has hecho, por supuesto. Así que vamos desde el principio, vamos a empezar por el marco histórico de tu carrera, ¿ok? Entonces cuéntanos, Rick, por favor, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? Y por supuesto, de una vez también nos puedes contar musicalmente dónde naces. Bueno, nací en San José, Costa Rica, en la capital, e inmediatamente me mudé al sur del país. Crecí y viví los primeros 9 años de mi vida en Ciudad Cortés, un pueblo bastante pequeño al sur del país. Y ahí fue donde crecí con mi mamá y mis abuelos cerca. Y la primera educación musical que recibí fue con mi abuelo, quien es el único músico dentro de mi familia. Él es un saxofonista amateur y tocaba música popular en mi pueblo con una bandita que tenía. Y más o menos cuando yo tenía 7 u 8 años, junto a dos primos muy cercanos, empezamos a tomar clases de lectura musical y flauta dulce con mi abuelo. Y ahí fue donde empecé yo a conocer la música. Este, Nos daba clases una vez por semana y con un método que él tenía y simplemente por diversión y como una distracción en esas épocas. Em, Luego, cuando tenía 9 años, me mudé a Pérez de León, que es el que considero mi lugar de procedencia, básicamente, donde crecí e hice mi colegio, mi educación secundaria. Y topé con la dicha de que en esta pequeñita ciudad, que está un poco más cerca de San José, la capital, había una escuela de música fenomenal. Y cuando tenía 10 años entré a esta escuela que se llama la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón. Y ahí empecé mi camino musical. Es un programa aún muy completo. Tomamos clases de flauta dulce, coro, historia de la música, teoría musical, banda, orquesta, piano, guitarra. Realmente era un programa muy completo y fui muy afortunado de recibir tan buena educación tan temprana en mi vida. Y ahí seguí con mis estudios de flauta dulce y 2 años luego, ya cuando estaba en el colegio, era el momento de decidir escoger un instrumento musical. Y yo quería estudiar el fagot, pero en la escuela solo habían dos instrumentos y ya habían dos personas tocando el fagot. Entonces tuve que esperarme, pero yo tenía estas ansias, ya quería tocar algo yo. Entonces estaba pensando tocar clarinete o trompeta, pensé yo. Yo quería un instrumento de viento porque era como bueno en flauta dulce, porque obviamente lo había estado haciendo desde muy pequeño. Entonces la gente me decía que yo tenía que tocar un instrumento de viento.
Y en esa desesperación casi empiezo a tocar clarinete o trompeta. Pero en una de esas semanas, una de las personas que tocaba fagot se salió de la escuela y cuando tenía 13 o 14 años tuve la oportunidad de empezar con fagot y fue el primer instrumento que toqué y hasta el momento. Rick, ¿y por qué el fagot? ¿Por qué estabas tan convencido de que querías tocar fagot? ¿Por qué ibas tan seguro con la idea de que querías tocar un fagot? ¿Ya habías conocido el instrumento? ¿Ya lo habías escuchado? ¿O qué pasó? ¿Por qué el fagot? ¿Por qué llega el fagot? Bueno, yo creo que antes de tomar la decisión nunca lo había escuchado. Y lo escogí porque la primera vez que yo escuché una orquesta en vivo fue en una gira de la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica que vino a la zona sur del país y tocó un concierto en la Catedral de Pérez de León. Y simplemente yo estaba en el concierto y viendo a los vientos porque quería tocar un instrumento de viento. Y me pareció sumamente interesante el arito blanco arriba que era bastante atractivo. Entre todas las maderas se veía el arito ahí moviéndose y yo simplemente dije quiero tocar ese instrumento. No sabía cómo sonaba ni nada, simplemente empecé a tocarlo y me gustó y ahí seguí. Esta es una de mis preguntas favoritas porque siempre hay una respuesta, ninguna se parece, todas las respuestas son muy diferentes, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo, qué fue lo que te enganchó, qué fue lo que te convenció también? Porque claro, decides favor, ya nos dices que la dicha te acompañó, la fortuna, pero también pudiéramos decir de que tuviste la oportunidad de que se desocupara la plaza y tú pudiste entrar a estudiar fagot. Pero una vez que entras a estudiar fagot y que conoces el instrumento, que aprendes cómo suena, que te das cuenta que al principio es un poquito complicado y que es como raro los primeros sonidos que uno hace con el instrumento. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue ese proceso en el que te das cuenta de que, oye, sí, este es el instrumento, sí me gusta? ¿Por qué? ¿Por qué decidiste que ese era el instrumento una vez que lo conoces? Bueno, a mí me gusta decir que yo me enamoré de la música orquestal primero, del fagot. Y simplemente empecé con el fagot, me gustó el sonido. Era bastante complicado tocar por los dedos, por las llaves, por el aire, pero siempre muy motivado por el ambiente en que yo estaba y no por el instrumento en específico. Yo tuve la gran dicha que los 2 o 3 primeros años de mi educación instrumental con el fagot en esta escuela el profesor era Marco Redondo, quien fue mi profesor luego en mi bachillerato en el Instituto Nacional de Música. Y fue muy valioso realmente tener un profe de tanto calibre enseñando a estudiantes de educación secundaria o preuniversitaria. Entonces eso me motivó muchísimo. Y también simplemente como no hay tantos fagotistas, casi que inmediatamente entré a tocar en la orquesta infantil. Y simplemente me atrapó inmediatamente. El sonido de la orquesta, me acuerdo perfectamente que una de las 2 piezas que tocamos todo el año, porque obviamente el repertorio es limitado, era 2 corales de Bach, así se llamaba la pieza, y simple Bach, la música es increíble y me atrapó simplemente. Para mí no había mejor momento que llegar ahí y tocar esa pieza. Y desde entonces empezó esta obsesión con la música orquestal. Yo me acuerdo llegar después del colegio a mi casa, a sentarme en la computadora, a descargar todos los scores de las sinfonías de Mozart y Beethoven y simplemente inspirado por esta música tan genial que me tocaba el corazón de una manera en que ninguna otra música me tocaba. Porque, dato curioso, nunca en el colegio o escuela yo era el tipo de persona que escuchaba música popular. Nunca escuché y hasta el momento me cuesta bastante escuchar música popular. Y mi primer relación con música fue la música orquestal y desde entonces he estado obsesionado con ella. Y hablando de música orquestal y de esta primera etapa, ¿qué experiencias orquestales dices que estuviste en una orquesta, que formaste parte de una orquesta infantil? ¿Eso fue dentro de esta primera escuela donde ya nos comentaste que estudiaste, que iniciaste con el fagot? ¿O también tuviste la oportunidad de pertenecer a alguna otra agrupación orquestal en alguna otra parte? Sí, en este programa había una orquesta infantil y una orquesta intermedia. Los primeros años toqué en la orquesta infantil y ya luego en la orquesta intermedia. Fui afortunado de poder tocar cosas que no sé cómo toqué realmente, como la Sinfonía 40 de Mozart o la Gazzalada de Rossini o Carmen. Y
repertorio bastante retador, pero sumamente inspirador. Y sí, tuve un poco de experiencia orquestal. Y ya luego cuando terminé el colegio me mudé a San José, a la capital de Costa Rica, donde nací, y entré al Instituto Nacional de Música, donde empecé mi bachillerato en música, eh, que es un convenio con una universidad estatal que se llama Universidad Estatal a Distancia, y ahí ya empecé a tocar en orquestas de tamaño normal, orquestas más profesionales, y ahí sí, principalmente con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica. ¿Cuánto tiempo estudiaste dentro del Instituto Nacional de la Música? Ya nos dices que estudiaste, si no me equivoco, tu primer profesor fue el profesor Marco Redondo, ¿no? También es el profesor con el que haces tu carrera dentro del Instituto Nacional de la Música. Sí, correcto. Entonces yo entré en el Instituto Nacional de Música en el 2012 y continué mis estudios con Marco Redondo, quien es el segundo fagot de la Sinfónica Nacional de Costa Rica. Y ahí estuve por 5 años. Ahí del 2012 al 2017 hice mis estudios. Toqué con la Orquesta Sinfónica Juvenil, la Banda Sinfónica Juvenil, y durante estos 5 años empecé a formar mi carrera musical. Empecé a tener mis primeras experiencias internacionales. Em, la primera vez que salí al país fue mi segundo año de universidad a Nicaragua en una gira orquestal, y desde ahí me entró esta espinita que le llamamos en Costa Rica de seguir saliendo del país y tocar música hermosa y conocer gente agradable y simplemente conocer el mundo más. Y toqué con la Orquesta Sinfónica Nacional de Nicaragua, con la Orquesta Sinfónica Nacional de Honduras, eh, con la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica, y luego también tuve una relación muy cercana con Panamá. Primero porque em, participé en la Orquesta Sinfónica, no, Orquesta Juvenil Centroamericana, cuando se llevó a cabo en Panamá, y ahí toqué el solo de la consagración de la primavera, y ahí empezó mi relación con Panamá. Luego de eso, por 3 años fui el profesor de fagot y coach de vientos en el festival o campamento juvenil de la Asociación Nacional de Conciertos, que se lleva a cabo cada enero en Panamá. Un programa que es muy cercano a mi corazón y disfruté muchísimo. Y durante mi bachillerato también vine acá a los Estados Unidos 2 veranos a estudiar en el Swanee Summer Music Festival en Tennessee, en Swanee, Tennessee, y ahí conocí a uno de los profesores que más me ha impactado musicalmente, que fue Hunter Thomas, que murió hace poco. De hecho, él era el principal de fagot de Huntsville Symphony, y él fue una persona que creyó tanto en mí y que hizo despegar mi carrera y hacerme creer que podía llevar mi carrera al exterior. Y eso es básicamente las cosas más significantes que hice durante mi carrera en la universidad los primeros años. También diste clases, si no me equivoco, también tuviste la oportunidad de formar parte del CINEM, lo que es un programa, un sistema de orquestas que existe en Costa Rica. Creo que también tuviste la oportunidad de participar como profesor dentro de ese sistema, ¿es cierto? Así es, educar ha sido una parte fundamental de mi carrera. Desde que estaba en colegio me encantaba simplemente ayudar y compartir mis conocimientos con otras personas, y tenía esa naturaleza de enseñar. Y el primer trabajo que tuve fue en la Escuela de Música Sinfónica de Pérez de León, de hecho, porque mi profesor dejó de ir, entonces ahí empecé a dar clases de fagot, y ya luego eh, empecé a dar clases en el CINEM, que es el Sistema Nacional de Educación Musical, que está basado en el sistema venezolano, que Ismael conoce muy bien, por supuesto. Y empecé a dar clases ahí, empecé a dar clases de oboe, de fagot, de lectura musical y de teoría musical. Principalmente trabajé en dos CINEM, en el de Mata de Plátano, que es un pueblito cerca de la capital, y en el de Frailes, que ya es un poco más alejado y tenía que viajar todos los sábados.
pero fue muy gratificante llevar música a varias partes del país a través del CINEM y otras escuelas en donde di clases. ¿Qué tan poco común o qué tan común es el fagot en Costa Rica? Porque en mi experiencia personal, el fagot en un país como Venezuela, que a pesar de que tiene un sistema de orquestas de 40 años, de más de 40 años, el fagot es un instrumento muy poco conocido, por supuesto. Es como ya tú decías antes al principio del podcast. La música orquestal, la música académica orquestal no es una de las más famosas desde hace mucho tiempo, ¿no? Y eso también ha ayudado a que los instrumentos orquestales que hacen mayor vida en la orquesta que fuera de la orquesta, cada día se conozcan un poco menos. ¿Cómo te encontraste tú con esa realidad en Costa Rica? ¿Es un instrumento conocido el fagot o más bien eso también fue parte de tu tarea de dar a conocer el fagot en tu país? Bueno, es un proceso, va cambiando con los años y en definitiva todos los que tocamos fagot estamos contribuyendo a darlo a conocer. Definitivamente era muy diferente hace 10 años a lo que es ahora, principalmente por la creación y la evolución del CINEM y todas estas escuelas municipales que son como semillitas en todo el país que han dado a conocer el instrumento porque todos estos programas son programas orquestales. Entonces, tienen cupos para todos los instrumentos. Entonces el fagot ha llegado a lugares de Costa Rica que era inimaginable hace 15 años. Entonces sí, todavía es un instrumento poco conocido. Como cada vez que me montaba en un taxi y me preguntaban qué estuche era, yo decía que era un saxofón para no tener que explicar, porque la gente no sabe que es un fagot. Pero ahora me arrepiento de todas esas veces en que dije saxofón, porque esa no es la manera de actuar. Si queremos realmente dar a conocer el instrumento, tenemos que estar dispuestos a tener estas conversaciones, de explicar qué es el fagot. Sí, es un instrumento de madera, funciona de esta manera, se caracteriza por esto. Entonces creo que es un proceso, está cambiando, obviamente, se está dando más a conocer en Latinoamérica el fagot, pero es una responsabilidad de nosotros a través de conversaciones y ahora las redes sociales, que es el instrumento más o la herramienta más poderosa que tenemos. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y ciertamente es una anécdota, son anécdotas muy chéveres cuando cuando alguien te pregunta qué tocas y tú dices fagot y bueno, y cuentas qué es el instrumento. Pero para mí las mejores son cuando alguien te pregunta en la calle o en cualquier lado qué es el fagot perdón, te preguntan qué tocas. Y tú dices, no, yo toco fagot. Y te dicen, ah, qué bueno, yo lo conozco. Es así como que, wow, es una de las mejores experiencias que uno puede tener, que uno pues, se encuentre a alguien en cualquier parte y tú digas que toca fagot y la persona dice, ah, qué bien, yo lo conozco, me gusta el fagot. Uno se queda así como que, wow, esto no pasa todos los días, esto no pasa muy seguido, ¿no? Sí, es muy gratificante y eso pasa porque ya ellos tuvieron esa conversación con alguien. Entonces es uno el que hace el cambio. Exactamente, exactamente. Rick, cuéntanos un poco ahora, seguimos todavía, vamos a ubicarnos todavía en Costa Rica, todavía no te has ido de Costa Rica, ¿no? Porque hay un festival, hay un premio que tú ganaste, que si no me equivoco es el primer lugar de la competición Pugner, eso fue en el 2015. Cuéntanos un poco sobre esa competición. Bueno, este es un congreso que ha pasado creo 3 o 4 veces, que es, no sé bien las siglas, no me acuerdo, pero es un congreso de fagotistas y oboístas de Centroamérica y México. Creo que eso es, ya lo dije ahí. Eh, empezó en Honduras, en Guatemala, perdón, empezó en Guatemala. Y es una competencia también y un festival. Y yo decidí participar en el 2015, que fue la segunda edición, principalmente motivado por uno de mis mejores amigos, Jordan, que usted conoce, que él ganó el concurso en la primera edición y él me motivó a ir, entonces yo me mandé, fui, preparé el repertorio, volé a Guatemala y fueron 4 o 5 días increíbles. Conocí a otra profesora que me motivó muchísimo y cambió mi vida, que es Catherine Larsen Maguire, que era la profesora de fagot en la escuela de Rostock, en Alemania, si no me equivoco, pero ahora es directora de orquesta principalmente. Y ahí fue donde la conocí a ella, tuve clases con ella y el profesor de oboe también, Nigel Shore. Eh, Fue una experiencia increíble, se llama competencia Pugner porque era financiada por el Pugner.
la marca de fagotes Puchner. Y fue mi primera experiencia en una competencia de este tipo y fue sumamente gratificante. Al final gané el primer lugar y tuve la oportunidad de tocar el concierto de Mozart completo con la Sinfónica Juvenil de Guatemala y con Catherine dirigiendo. Fue una experiencia increíble y es uno de los recuerdos más preciados que tengo de mi tiempo en Costa Rica y Centroamérica. Y también tienes experiencia en música de cámara. También tuviste algo de experiencia haciendo música de cámara en Centroamérica, en Costa Rica y en Centroamérica. ¿Es cierto? Tuviste, si no me equivoco, un ensamble que se llamaba Entre Quintos. Correcto. Otra de mis pasiones profundas es la música de cámara. Siempre me ha encantado siempre tocar con otra gente. Y principalmente el quinteto de vientos, los colores únicos que produce con 5 instrumentos tan diferentes, pero que se pueden complementar de tan buena manera. Ha sido una espinita en mi carrera siempre. Cualquier lugar que voy, siempre busco a los amigos o los mejores músicos para tocar. Y en mi segundo año de universidad, tuve la grandiosa oportunidad de empezar a tocar con este quinteto que se llama Quinteto Entre Quintos. Y fue porque mi profesor era el fagotista, de hecho, y él dejó de ser el fagotista. Entonces, uno de los mentores, si no tal vez el mentor más importante que no es fagotista que he tenido en mi carrera, me invitó a participar en este quinteto. Su nombre es Delber Castellón. Él es oboísta de la Sinfónica Nacional de Costa Rica, es el segundo oboe y es el director de la banda en la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón, donde yo empecé a trabajar con él como estudiante preuniversitario. Él me invitó a tocar con este quinteto. El primer ensayo estaba sumamente nervioso todo el primer año porque obviamente eran músicos profesionales y fue una experiencia muy retadora desde un inicio tocar con ellos el repertorio estándar de quinteto. Y obviamente no me fue muy bien los primeros meses, pero ellos me dieron todo el apoyo, todo el conocimiento y estuve con ellos durante 5 años. Tocamos juntos, hicimos docenas de conciertos en todo el país, tours, clases maestras, residencias. Me arriesgaría a decir que fue lo que más me marcó en mi etapa de universidad en el Instituto Nacional de Música porque tocar con este quinteto fue increíble. Tocar con músicos increíbles en una edad tan temprana y tocar tanta música fue una experiencia de música de cámara que me formó de manera muy especial. Rick, luego de que terminas tu universidad, luego que obtienes tu título universitario en Fagot, ¿qué sucede en ese momento en tu carrera? ¿Te quedas en Costa Rica por un tiempo? ¿Desarrollas tu carrera, digamos, a un nivel profesional que ya lo habías comenzado, con todo lo que ya nos has contado, invitado con las orquestas sinfónicas en Costa Rica? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Te quedas un tiempo en Costa Rica o ya te vas del país a buscar lo que también habías dicho antes? Empiezas a buscar, a estudiar en otras partes del mundo. Qué pasa en ese momento de tu historia? Cuando terminé mis estudios en el Instituto Nacional de Música, tenía un... porque el programa es distinto en esta universidad. Entonces uno termina los estudios y cuando uno termina todos los estudios puede matricular el recital concierto de graduación, que ya es el último requisito del, del programa. Entonces cuando terminé mi educación en el Instituto Nacional de Música, que terminó en diciembre del 2016, me quedé 6 meses en San José presentando y preparándome para mi concierto de graduación y también preparando las audiciones para irme a estudiar afuera, porque básicamente desde que llegué en San José tenía esta espinita de salir y buscar y tratar de irme al país a tener una mejor formación musical y experiencias nuevas. Entonces desde que yo sabía que ya iba a ir terminando mi bachillerato en Costa Rica, empecé a buscar profesores, universidades en Europa y en los Estados Unidos y empecé a buscar conexiones, ver dónde podías aplicar, pero el punto era que yo no tenía los recursos para volar y audicionar. Entonces estaba buscando universidades que aceptaran audiciones por video y
en estos cientos de correos y conexiones que tuve, otra amiga muy querida y cercana a mi corazón que se llama Leila Zamora, que es la contrafagotista de San Diego Symphony, ella es costarricense, por eso es que la conozco. Me mandó el contacto de Glenn Einschlag, que es el profesor en The Glengould School en Canadá y el principal de fagot de la Filarmónica de Buffalo, y que él estaba empezando a dar clases en esta nueva escuela y estaba buscando aplicantes. Entonces yo inmediatamente lo contacté y empezamos una relación y él me empezó a dar clases por Skype y ayudándome a prepararme para la audición. Y también audicioné a otras dos universidades que no voy a nombrar, pero mi sueño era ir a estudiar a esta escuela. Yo entré al website y yo dije, oh my God. Y vi los conciertos, vi la sala de conciertos. Era como la, la opción que más quería. Y estudié muchísimo y pues, mandé la aplicación. Y al final fui aceptado con beca completa y me acuerdo que fue uno de los momentos más felices de mi vida. Estando en mi apartamento en San José, me llamó el decano de la universidad. De hecho, yo, ¿qué es esto? Es un número notico. Me llamó y me felicitó el decano y me ha dicho que me han podido conseguir beca completa. Entonces, luego de mi concierto de graduación en el verano del 2017, este, no estuve como en ningún lado, estuve viajando porque hice un tour a Nicaragua con otro ensamble de cámara que tenía, que se llama el trío Anemoy. Y también participé como profesor en unos festivales del cine. Y durante ese verano simplemente di clases y di conciertos. Y ya en agosto me mudé a Toronto, Canadá. Y empecé el sueño que había querido desde hace muchos años. ¿Cuánto gallo pinto congelado te llevaste? Te llevaste de San José a Toronto. Qué buena pregunta. Ninguno, pero si habría sido por mi mamá, bastantes kilos en definitiva. La ventaja es que en Canadá se puede conseguir los ingredientes perfectamente para hacer un gallo pinto. La cuestión es si lo Sí. sabes preparar, ¿no? Y si te queda igual que tu mamá. Oh, no me queda igual que mi mamá. Pero me lo como y me sabe rico. Pero sí hice bastante gallo pinto en Canadá. Qué Un bueno. poco frío, nada más. Sí, sí, totalmente, totalmente. Rick, cuéntanos cuando ya logras dar ese paso. Ya te vas de Costa Rica, ya es un hecho, ya nos cuentas, recibiste esa llamada, te dieron el sí, te aprobaron, lo conseguiste, lo lograste. Empiezas a estudiar en la escuela que tanto habías querido. Empiezas a estudiar. ¿Qué tal fue la experiencia? ¿Cómo fue ese primer encuentro, ese primer momento, esos primeros días, primeros meses, podría decir también, en esa escuela? Fue una diferencia muy grande, fue un contraste muy fuerte entre lo que habías hecho antes y lo que haces en ese momento, o no fue tan diferente. Cuéntanos un poco sobre cómo fue ese momento en particular. Cambio radical, totalmente diferente. Fue un mundo nuevo. Eh, Simplemente entrar en el edificio de la escuela, ver las instalaciones, recibir clases, ver la calidad de los otros estudiantes, escuchar la orquesta. Todo el programa en sí es de clase mundial, como le llamamos, y fue simplemente increíble para mí. También la ciudad es hermosa. Toronto es una de las ciudades más avanzadas en el mundo y simplemente fue sumamente gratificante vivir y estudiar allá. Pero por supuesto no todo es color de oro. Hubo momentos muy difíciles. Eh, Fue muy impactante simplemente ver el nivel con el que yo venía y ver el nivel al que tenía que tocar ahí. Y fue un proceso muy duro, muy, muy duro ver qué tan atrás estaba yo en mi carrera musical y todo el trabajo que tenía que hacer. Pero todos en esa escuela fueron tan eh, cariñosos y apoyándome en todo, y principalmente mi profesor Glenn Eichland, que fue el que siempre confió en mí desde el primer minuto en que llegué allá
y simplemente fue un proceso lento y duro de llevar mi nivel que yo traía de Costa Rica al nivel al que me esperaban a mí tocar ahí y el nivel en general de Europa y Norteamérica. Y requirió muchas lloradas, muchas horas en el cubículo, muchas horas haciendo cañas, muchas horas estudiando. Y eso simplemente fue sumamente gratificante y feliz de estar ahí, pero a la vez también hubo momentos oscuros que, que eran necesarios pasar para tener la transformación que me dio estudiar en una escuela como The Glen Gould School. Seguramente muchos de esos momentos, como tú dices, oscuros también fueron la motivación que necesitabas o simplemente el empujón, ¿no? Como un pequeño empujón para seguir adelante. En la adversidad también uno descubre hasta dónde uno puede llegar y seguro eso también fue clave para conseguir el diploma artístico, que fue el que conseguiste en esa escuela con el profesor Glenn, si no me equivoco, ¿no? Sí, correcto, me gradué con un diplomado artístico y definitivamente esas adversidades son lo que lo hacen a uno trabajar y salir de ellas. Necesitaba enfrentarme a estos retos para crecer de la manera en que lo hice. Y por más doloroso que fue en algunos momentos, fue absolutamente necesario para llegar a donde estoy ahorita. Rick, y orquestalmente, ¿qué hiciste durante esos años? O sea, estudiaste, obviamente estabas estudiando con el maestro Glenn, pero orquestalmente, ¿cómo fue tu experiencia estudiando en la escuela? ¿Tuviste la oportunidad de pertenecer a alguna agrupación dentro de la escuela, fuera de la escuela? ¿Tuviste la oportunidad de hacer música de cámara como ya nos contaste que habías hecho? Cuéntanos un poco cómo fue esa faceta durante tus estudios en la... Se me olvidó el nombre de la escuela, ya va. De Glenn Gould School. The Glenn Gould School. En The Glenn Gould School. Exactamente. Bueno, siendo parte del conservatorio, uno es parte de Royal Conservatory Orchestra, porque este programa que se llama The Glen Gould School es el programa universitario de algo más grande que se llama The Royal Conservatory of Music, que es el conservatorio real de música de Canadá. Entonces la orquesta se llama así y esta orquesta es increíble, fue sumamente eh, importante para mí tocar con esta orquesta. El aprendizaje fue increíble, el nivel era altísimo, los directores, las cuerdas especialmente y la sala de conciertos que se llama Corner Hall, que está en el edificio del conservatorio, que es básicamente la sala de conciertos de nosotros, o bueno, ya no mía, pero en ese momento sí, es una de las mejores salas de Canadá, si no la mejor sala en cuanto a acústica. Fue una experiencia increíble. Cada concierto era transformador. Y afuera de eso hice mucho freelancing, muchísimo freelancing. Todo tipo de freelancing orquestal en Toronto. Toronto es una ciudad sumamente grande y hay un montón de orquestas. Y hice un montón de freelancing. Fue a lo que más me dediqué para, para trabajar allá. Casi no di clases, pero me enfoqué a hacer mucho freelancing y toqué de todo. Desde Sullivan, obras de teatro, con solo una ensamble de cámara en comunidades pequeñitas en Toronto, hasta tocar con la Sinfónica de Niágara y tocar a primera vista sinfonías directo al concierto. Toqué de todo, agarraba todo lo que salía, como dicen en Costa Rica. No dejaste chivo suelto, no dejaste ningún chivo suelto. No dejé ningún chivo suelto, pero es curioso porque anoche estaba hablando con un amigo que se llama Brian, que usted también lo conoce, es fagotista tico. Y yo le dije que por más diverso que fue todo el escenario de freelancing en Toronto, cada de esos conciertos los disfruté de igual manera y al final fue llevar música a comunidades y toqué con orquestas comunitarias, que se les llama, que son personas mayores tocando y obviamente no tiene fagot, entonces yo llegaba y tocaba primer fagot de uno al concierto, Sinfonía 3 de Schumann o lo que sea. Y todas esas experiencias fueron sumamente valiosas para mí.
Para aquellos que no saben lo que es un chivo, porque yo no lo sabía, tengo la ventaja de que ya como dije antes, fui a Costa Rica y aprendí un poquito. Comí mucho gallo pinto y aprendí que era un chivo. Un chivo para nosotros en Venezuela es un tigre, un trabajo que uno consigue, como ya te habías dicho, freelance, ¿no? Esos trabajos freelance que uno Sí, consigue por ahí. Tú no dejaste, por eso dije, tú no dejaste ningún chivo suelto. O sea, nosotros diríamos, nosotros matamos todos esos tigres. exacto. Igual en Costa Rica decimos matamos todos los chivos. Qué bueno. Rick, y una vez que terminas y obtienes tu diploma en The Glenn Gould School, ¿qué pasa en ese momento? ¿Te vas de Canadá? ¿Te vas a otro país? ¿Vas a hacer otros estudios de posgrado? Cuéntanos qué pasa cuando ya culminas esa etapa. 6 meses o un año antes de terminar mi diplomado, allá empecé a buscar escuelas y profesores y audicioné a bastantes escuelas. Quería, quería seguir estudiando y seguir creciendo. 2 años no fue suficiente. Y yo quería simplemente estudiar con profesores que admiraba increíblemente, que admiro increíblemente. En The Glenn School hay un programa muy fuerte de masterclasses, de clases maestras, en donde traen un montón de artistas invitados cada año en todos los instrumentos. Y la primera clase maestra que tuvimos de fagot, que yo tuve allá, como el primero o el segundo mes que estuve allá, fue con William Short, que es el principal de fagot de Metropolitan Opera House. Y simplemente, como dice en inglés, it blew my mind. Fue increíble para mí trabajar con él. Y desde ese primero o segundo mes en Toronto estuve sumamente obsesionado con el trabajo de él, su tocar, su manera de enseñar, su filosofía de vida. Y cuando estaba buscando escuelas, él fue uno de los que contacté y audicioné para estudiar con él y hacer mi maestría en Temple University, que es donde actualmente estoy y resido en Filadelfia, una ciudad con una tradición musical enorme, y estudiando, haciendo mi maestría en esta universidad bajo la tutela de William Short, quien es en definitiva la influencia más grande en mi carrera y la persona que más admiro musicalmente en este mundo. Ha sido increíble, es aún, de hecho ahora estaba hablando con él más tempranito. Ha sido una influencia muy grande en mi carrera. Y estar acá en Filadelfia, una ciudad tan histórica, y tener la oportunidad también de hacer un internado académico en la escuela, en donde soy el profesor de fagot del programa preuniversitario acá en Temple University, ha sido hasta el momento un año y medio increíble y he avanzado como nunca había imaginado y he aprendido muchísimo y le debo mucho a William Shore, a Mr. Shore como le digo, por su amistad y por su mentorship, por su manera de enseñarme. Rick, hay algo que yo no sé si me salté en la línea de tiempo, y es que tú hiciste una conferencia, tienes una conferencia que se llama ¿Cómo practicar efectivamente? Yo no sé si esto forma parte de lo que habías hecho estando en Costa Rica o ya fuera de Costa Rica, pero no importa. Podemos hacer la excepción de la línea de tiempo, así que me gustaría que nos cuentes un poco sobre de qué trata esta conferencia. Claro, de hecho eso fue el año pasado, cuando se vino la pandemia encima y al inicio pensábamos que iban a ser 2 semanas y luego nos dimos cuenta que iba a ser mucho más que eso. Eh, Tuve que buscar maneras de mantenerme motivado, como todas las personas y especialmente músicos, ante la falta de trabajo, la falta de freelancing y la falta de contacto. Y esto es algo que había estado en mi cabeza por muchos años antes de la pandemia, pero cuando llegó la pandemia ya tuve el tiempo de sentarme y empezar a escribirlo y redactar esto. La charla o conferencia se llama Cómo practicar eficazmente, entrenando la mente y el cuerpo para desarrollar cualquier habilidad musical de la manera más efectiva. Siempre he sido muy apasionado en el tema de cómo estudiar, cómo practicar, cómo aprender cualquier cosa que sea requerido en nuestra carrera profesional como fagotistas, como músicos.
de manera efectiva, cómo usar nuestro tiempo que la mayoría del tiempo estamos solos con nuestro instrumento estudiando. Eso representa el 95%, o es un número random, pero anda por ahí, de nuestro tiempo con el instrumento. Y es importante entender cómo usar ese tiempo de la manera más efectiva para lograr los objetivos que nos planteamos. Es un tema que me ha apasionado desde que empecé mi bachillerato en Costa Rica y es algo que creo que falta en la pedagogía musical. Entonces decidí escribir esta charla, principalmente como resultado de una invitación para dar una conferencia en el Festival Internacional de Música Guaranda en Ecuador del año pasado, que de hecho yo iba a ir con mi quinteto acá en Filadelfia a ser parte del festival allá no es en Quito, pero es cerca de Quito, en Ecuador. Y bueno, al final la pandemia pasó, el festival fue online, entonces di esta conferencia. Me tomó como un mes y medio en prepararla y también en colaboración con mi profesor William Short, que me ayudó muchísimo a darle forma al, al- a la plantilla del proyecto. Y luego envié el proyecto en un concurso que sacó el Ministerio de Cultura de Costa Rica de unas becas creativas que se llamaban como parte del apoyo financiero a los artistas durante la pandemia en Costa Rica. Porque durante el verano del año pasado, 3 o 4 meses estuve en Costa Rica. Entonces ahí mandé esta conferencia a concurso y fue uno de los ganadores. Entonces financiaron el proyecto para crearlo en una serie de videotalleres que fueron lanzados en mi canal de YouTube en, en noviembre, en noviembre pasado. Y trabajé al menos, no sé, 300 400 horas en ese proyecto. Principalmente sentado en mi computadora escribiendo, escogiendo muy cuidadosamente cada palabra de lo que iba a decir. Y ya luego en el proceso de grabación y edición de los videos, todo hecho por mí y fue un proyecto sumamente desgastante pero sumamente gratificante. Y ahí está en YouTube para cualquiera que lo quiera ver. En total son 5 videos que duran en total 45 minutos y básicamente hablan sobre cómo mejorar su estudio y cómo hacerlo más efectivo. Podemos ir directamente a tu canal de YouTube y poder disfrutar de esta conferencia que hiciste, de esta conferencia que nos has hablado en este momento, ¿no? Claro, solo ponen mi nombre o el título de la conferencia y ahí tiene que salir en YouTube. Vale, igual la vamos a colocar, la voy a colocar en la descripción en YouTube, en la descripción en Spotify, en Google Podcast, para que todos los que nos escuchen y nos vean puedan acceder a ella también fácilmente, puedan disfrutar de esa conferencia que con tanto cariño y con tanto trabajo preparaste. Segura, Gracias, que seguramente de esas 300 horas, unas 256 fueron solamente editando. probablemente. Bastante trabajo. Vale, vale Rick, ya nos habías hecho una introducción también a las cosas que están haciendo actualmente, pero nos pudieras hablar un poco más sobre la actualidad, qué otras cosas haces ahorita, seguimos en pandemia, algunos lados un poco más flexibles, otros no tanto. Cuéntanos qué es de ti en este momento, qué estás haciendo, qué proyectos hay, qué viene, o qué te gustaría hacer, qué puedas compartir con nosotros. Básicamente tratar de mantenerme ocupado. Eso es lo que he estado haciendo durante toda la pandemia, buscar proyectos. Actualmente estoy terminando mi maestría, la termino en mayo. Estoy preparando audiciones para orquestas y programas para continuar mi carrera el próximo año. Estoy preparando mi recital, en el cual va a ser exclusivamente música de compositores que no son blancos o hombres, conforme al Black Lives Matter Movement que pasó el año pasado y simplemente por el cambio radical que tiene que pasar en el escenario de la música clásica en cuanto al repertorio. Sigo dando clases en el programa preuniversitario que se llama Community Music Scholars Program de Temple University, en donde soy el profesor de fagot y desde este año también soy el profesor de música de cámara virtual, que ha sido un reto bastante grande, pero lo hemos logrado. De hecho, hoy tuvimos una clase. Pues sigo dando clases ahí.
Sigo haciendo freelancing en Philly. Me salieron un par de gigs este año que fueron virtuales, entonces tenía que grabar, entonces el freelancing sigue. También estoy sumamente feliz y honrado de ser un teaching artist en el New Groove Music Studio desde septiembre, que es un nuevo programa musical que ofrece una experiencia diferente musical y pedagógica online en Filadelfia y en Pittsburgh. Ahí estoy ofreciendo clases de flauta dulce, oboe y fagot. Y también damos clases grupales de diferentes temas. Hace poco, en diciembre, también fundé un quinteto que se llama Northern Winds, con amigos de Toronto y amigos de acá de Filadelfia, con todas las normas de seguridad en cuanto al COVID. Presentamos un concierto el 1 de enero en livestream, en convenio con una iglesia que nos brindó el espacio y los recursos durante el mes de diciembre, en el cual tuvimos una residencia. Y básicamente eso es mi vida ahorita, más proyectos, continuar enseñando, continuar tocando, continuar estudiando y simplemente seguir creciendo musicalmente y compartir mi música con la mayor cantidad de gente posible y simplemente seguir creciendo como fagotista y músico y educador, que forma parte esencial de mi carrera. Y sí, a ver qué viene en el futuro, pero simplemente seguir haciendo música. Me da mucha curiosidad que al principio habías mencionado que, que habías dado clase de oboe en Costa Rica y ahora lo vuelves a mencionar, o sea, todavía, Sí, todavía sigue dando clases de me oboe. persigue. Sí, el oboe es un instrumento que siempre me ha encantado y no soy un oboísta profesional, obviamente, pero puedo empezar oboístas. Entonces es parte de mi trabajo también. Vale, mi admiración y respeto, porque yo he intentado tocar oboe y wow, no me parece nada, no me parece nada sencillo. Sobre todo no me da mucho mi, 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 mi configuración dental, mi maxilar, mis huesos, mis Ajá. dientes no me ayudan mucho para poder hacer la embocadura que necesito para tocar oboe, pero bueno, ya, eso. Bueno, uno acostumbrado a la caña al fagot y al contrafagot, se siente raro sentir esa cañita de oboe, pero es divertido. Claro que sí, es más divertido, sobre todo si lo compartes con alguien que quiera aprender e iniciarse, ¿no? Rick, Claro. para terminar, antes de terminar este episodio del podcast, siempre invito a quienes están aquí con nosotros a que imaginemos que estás dando una masterclass. ¿Por qué no en San José? ¿Por qué no en San José? O bueno, en el Limón, donde puede ser en la playa también. En la playa mejor. En la playa. Imaginamos que estás en Limón, estamos haciendo una gran masterclass para todos los estudiantes de Costa Rica y de todo el mundo que quieran ir, ¿no? Estás dando esa clase magistral. ¿Cuáles serían las palabras para cerrar esa clase para todos esos estudiantes y bueno, y para todos los que te están escuchando y viendo en este momento? Sigan sus instintos, no menosprecien el poder de la música en la transformación de nuestra sociedad. Y eso es algo muy importante para mí. El papel del arte, del sector cultural y artístico en un país es sumamente importante. Y tenemos que continuar esta lucha por tener los recursos y el espacio de seguir haciendo música. Si usted quiere ser un músico profesional, es una carrera muy, muy dura y larga, pero es sumamente gratificante y vale la pena. Y mi consejo para cualquier músico aspirante que quiera embarcarse en esta camino es trabajar muy duro. Consigan los mejores profesores, toquen con los mejores músicos, colegas suyos y escuchen mucha música y buena música. Esos serían mis 3 consejos para realmente crecer musicalmente. Sean buenas personas principalmente. Eso abre muchísimas puertas. A nadie le gusta alguien que toca perfecto, pero es una mala persona, para no decir otras palabras. Usen la música para hacer cambio en otras personas y en ustedes mismos. Fantástico. Yo solamente le agregaría un pequeño detalle a esas palabras tan bonitas y todos esos consejos tan importantes que nos acabas de decir, que es que, por favor, no tengamos pena y no tengamos pereza de explicar qué es un fagot.
cuando nos preguntan qué instrumento tocamos, porque eso también creo que forma parte de esa transformación social y cultural, ¿no? De la que tú mencionas, que es muy importante. Ya lo hemos logrado, sin duda el fagot se conoce muchísimo más que hace 10, 20, 30 años, pero todavía queda mucho camino por hacer y todavía queda bastante que enseñar, así que bueno, yo creo que eso también sería un gran aporte que podemos dar a toda la comunidad, a todo el mundo, sin duda alguna. Rick, muchísimas gracias, de verdad, una vez más te agradezco el tiempo, el espacio para poder estar aquí con nosotros. Ha sido un gran placer reencontrarme contigo después de tantos años. Y bueno, nada, te deseo mucho éxito, que sigas tu camino, que sigas aprendiendo, disfrutando, matando chivos y por favor, no dejes de hacer gallo pinto. No pierdas esa tradición, esa tradición tica muy importante. Eso nunca. Y de verdad, Ismael, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por crear este espacio y divulgar el fagot y el fagot latinoamericano. Y realmente encantado por la invitación. Un gusto volver a hablar con usted después de tantos años. Y espero que la próxima vez sea en persona. Que así sea, amigo, que así sea. Un gran abrazo, que estés muy bien. Un abrazo a la distancia.